Unitario, unidimensional, productivista. Por ello afirma que es imprescindible elaborar un modelo distinto para acercarse al mundo, un quehacer teórico y práctico cifrado en valores muy distintos a los prevalecientes hasta ahora. Por ejemplo, reconocer las relaciones de correspondencia entre todos los seres, eliminando las jerarquías justificadas ontológicamente, y a partir de ahí, hacer conciencia del lugar que cada quien ocupa como parte del cuerpo sagrado, dicho esto con mayúscula, que es así como concibe a la totalidad de lo real, como un cuerpo sagrado. Su visión de la religión cristiana está orientada por la misma premisa. El concepto tradicional de Dios, sus atributos, la organización jerárquica de la institución, las prácticas de la fe, devoción, oración, liturgia, su lenguaje e incluso su fundamentación bíblica, se han configurado a partir del sistema patriarcal androcéntrico. No deberíamos olvidar que a la mujer no solo se le ha equiparado con el mundo salvaje de la naturaleza, con la desmesura propia de lo irracional, sino que se le ha concebido como sinónimo de pecado, de perdición. Guevara dice que la religión debería promover el encuentro con la naturaleza, con la vida, debería fomentar una experiencia religadora con la biodiversidad y disociarse del afán civilizatorio patriarcal de Occidente. Porque la nueva religiosidad ha de asumir la sacralidad de la tierra con minúscula y de la tierra con mayúscula, de los vivientes y las estrellas. Sin esta convicción plena, la lucha en favor de la preservación de la biosfera será no solo muy difícil, sino imposible. Desde una postura más radical, las propuestas de Marcela Althusryd se nutren desde vertientes teóricas que provienen del marxismo, el psicoanálisis lacaniano y de pensadores posmodernos, herederos del estructuralismo y la filosofía de la sospecha. Es por ello un discurso que se pretende subversivo no solo frente a la teología tradicional, sino incluso ante propuestas teológicas feministas que la autora no duda en calificar como insuficientes por ser tibias o francamente inocentes. Cito: «La teología con ojos de mujer es otra de las artimañas de tocador femeninas, teología de tocador. No es más que un punto de vista autorizado, una percepción desde un ángulo diferente o bajo distinta luz, pero del mismo objeto. Los temas teológicos, aun siendo de interés para las mujeres, pertenecen a una realidad social patriarcalmente estructurada. Inclusive la lectura de las escrituras y de los textos legislativos de la práctica eclesiástica. En definitiva, son posturas organizativas jamás desafiadas en la teología con ojos de mujer. La definición de feminidad es una concesión conceptual heterosexual, al igual que la noción de familia y la base material que la masculinidad confiere a lo sacro». Fin de la cita. La autora parte de una premisa que asume como incontrovertible. Cito: «Arrancamos del conocimiento de que toda teología implica una praxis sexual y política consciente o inconsciente basada en reflexiones y acciones desarrolladas a partir de determinadas codificaciones aceptadas». Fin de la cita. Esta praxis sexual ha sido desde siempre patriarcal y androcéntrica, por lo tanto excluyente y dominadora, en la que se imponen no solo roles sexuales, sino identidades, de ellas unas superiores a otras. La heterosexualidad se ha erigido como el modelo de sexualidad dominante, no solo por las implicaciones reproductivas que conlleva, sino porque desde ella se justifica plenamente al patriarcalismo como forma de vida. Para la autora, si no se cuestiona esta palmaria realidad, ninguna teología o ética serían liberadoras. Cito: «La teología se ve entonces en su verdadera naturaleza como proyecto sexual desde su fundamento epistemológico, basado en un concepto sexual de las relaciones dualistas y su papel legitimador. ¿Pueden la teología de la liberación y la liberación feminista liberar si ellas siguen aferradas a estas epistemologías sexualmente hegemónicas?», se pregunta. En ese sentido, Althusryd se empeña intensamente en señalar las deficiencias de la teología de la liberación. Para ella, esta teología, surgida luego del Vaticano II y consolidada después en Medellín, ha fracasado rotundamente porque se configuró como uno más de los metarrelatos de Occidente, pues aunque en apariencia se presentaba como un proyecto emancipador, muy pronto demostró carencias epistemológicas fundamentales, tales como hacer del pobre un concepto abstracto que dejó claramente fuera de sus consideraciones
la condición ancestralmente marginada de las mujeres y de quienes viven la sexualidad de manera distinta a la heterosexual. Así, lo que se impone es una deconstrucción radical no solo del discurso teológico, sino de toda la configuración de la existencia humana. No habrá libertad plena ni justicia elemental si seguimos afincados en la decencia patriarcal heterosexual. Ser indecente quiere decir subvertir el orden imperante, recuperar modos de ser en los que los roles y las preferencias sexuales no se vean acotados por constructos patriarcales androcéntricos, presentes, por supuesto, en el cristianismo y en la teología derivada de él. Así pues, afirma que las dificultades de la teología feminista en Latinoamérica iba a encontrar no eran solo la construcción patriarcal de la teología de la liberación, sino del propio cristianismo, una trampa metodológicamente heredada. Esta proviene del subdesarrollo del análisis materialista de género durante los últimos 20 años en el continente. Desde esta perspectiva urge también, para Altos Reid, una reconfiguración simbólica porque, cito, la alianza de las mujeres de América Latina tienen o pueden tener con el símbolo religioso muy complejo, María, desarrollado durante siglos a través de la opresión, particularmente las mujeres colonizadas, no parece ser un punto de partida prometedor para el realismo que buscamos. Fin de la cita. Hasta aquí las menciones de la teología feminista. Teología racial. En su texto, Hacia una teología mestiza desde América Latina, Simón Pedro Arnold, monje benedictino, toma como elementos fundamentales de su exposición a la teología de la liberación y a la posmodernidad. Señala que él, en cuanto teólogo, es heredero de la teología latinoamericana que se anunció desde el Vaticano II y se consolidó en los años posteriores en las conferencias del episcopado latinoamericano llevadas a cabo en Medellín, Puebla y Santo Domingo. Sin embargo, Arnold asume una postura profundamente crítica frente a sus resultados, pues sigue habiendo pobres y se mantiene una injusticia estructural en un continente cuya realidad cultural, política, económica y social ha rebasado los supuestos epistemológicos y los alcances pragmáticos de la teología de la liberación. Es más, para el religioso benedictino, ella misma es confirmación explícita de los fracasos de los proyectos de la modernidad, ya que es expresión profunda de la tradición occidental que desde siempre ha adolecido de la soberbia desmesurada de creerse portadora del único y auténtico talante universal. Si acaso, dice el autor, ahora son valiosas las ramas que se derivan del tronco de la teología de la liberación, los microrelatos teológicos, puesto que solo desde ellos es posible situarse teológicamente con provecho en el ámbito de la posmodernidad. La descripción que hace de la condición posmoderna enfatiza el ocaso de las hegemonías ideológicas, la pulverización de las redes virtuales de las relaciones humanas, la globalización económica, la falta de referentes últimos y definitivos, el tránsito de lo ético a lo místico. En este contexto, nuestro autor afirma que es fundamental articular una respuesta teológica capaz de seguir siendo útil, fructífera, significativa. Para elaborarlo, Arnold distingue 3 niveles de configuración multicultural. En el primero se da una mera yuxtaposición de culturas. En el segundo hay una integración de las mismas a un nivel sutil, lo que da por resultado un híbrido. En el tercero ocurre una auténtica síntesis de elementos diversos que propicia el surgimiento de una realidad nueva, la realidad mestiza. Tomando en cuenta las puntualizaciones anteriores, Simón Pedro destaca que es imprescindible partir de una hermenéutica multirreferencial, abierta y dinámica, en la que se deje atrás el lenguaje que denomina denotativo, para dar cabida a uno solamente simbólico, alegórico, evocativo, poético. Así la ética, modernidad, dará paso a la mística, posmodernidad. Esta cultura, sin brújula ética moral, es también una cultura de la utopía mística, una civilización en busca de experiencia, de armonía, de reconexión con el misterio, dice Simón Pedro Arnold. Dicho lo anterior, la teología mestiza que propone es una teología provisional, más trinitaria que cristiológica, pero con preeminencia por el espíritu, pues según él, desde el espíritu se puede desplegar la creatividad del diálogo. Una teología que fomenta una iglesia plural sin referencialidades inamovibles, doctrinales, institucionales, pastorales. Se trata de una teología herética, heterodoxa, contextual. Eleazar López, teólogo mexicano, sostiene que la teología debe dar razón de la fe, pero no a la manera de la racionalidad occidental, es decir, mediante argumentos lógico-deductivos o a través de la apelación de alguna incontrovertible autoridad.
Se trata más bien de dar testimonio con palabras, pero sobre todo con hechos, sobre cómo se vive la presencia de Dios en cada quien y en la comunidad. Para la teología indígena no es posible separar o disociar lo religioso de lo mundano. La secularización es una perversión más de la teología académica institucional racionalista. Así, lo que parece esencial en esta propuesta teológica es la necesidad de recuperar las cosmovisiones indígenas como ejes a partir de los cuales se articule un cristianismo distinto en el que se incorporen aquellos saberes milenarios, latentes y nunca del todo borrados, que perviven en las culturas indígenas sobrevivientes al mestizaje y a la conquista espiritual. Por ejemplo, mediante un interesante ejercicio interpretativo, el padre Eleazar concluye que es evidente que las concepciones bíblicas sobre la tierra son similares a las que permean las cosmovisiones indígenas, que es obvio que para los escritores bíblicos la tierra es, como para los pueblos latinoamericanos, madre, con mayúscula. Hasta aquí parece que estamos frente a discursos teóricos elocuentes, vigorosos, vigentes, capaces de recrear sentidos de la experiencia religiosa en un mundo líquido, light, secular y postsecular a la vez. Sin embargo, en tanto que se asumen como teologías cristianas, resultan claramente equivocistas. Y en el predominio de la equivocidad, dice Mauricio Beuchot, cito, todas las interpretaciones son válidas, pero no pueden convivir las unas con las otras, pues todas dan lo mismo, no interactúan ni se enriquecen, están como inconmensurables unas con otras, solamente yuxtapuestas. Fin de la cita. Si con las filosofías de la posmodernidad se ha perdido el horizonte metafísico, la hondura ontológica, si la sentencia de Nietzsche, según la cual no hay hechos sino interpretaciones, goza de cabal salud y afirmamos que todo es un mero constructo lingüístico o bien un juego autorreferencial, ¿qué le queda a las teologías posmodernas ávidas de ajustar la exégesis bíblica, la cristología, la eclesiología y la antropología teológica a requerimientos contextuales potencialmente ilimitados? El teólogo protestante Paul Tillich señala que toda elaboración teológica implica la presencia de una suerte de círculo hermenéutico, es decir, que el posible punto de llegada de la investigación o reflexión teológica supone una previa experiencia del mismo, un a priori místico. Aunque en ocasiones, como consecuencia del quehacer teológico, la validez de la experiencia y sus derivados es puesta en duda, lo cual querría decir situarse temporalmente fuera del círculo, Tillich sostiene que, cito, una persona puede ser teólogo siempre que acepte el contenido del círculo teológico como su preocupación última. Así, no es posible perder el referente en aras de solo construir sentidos. Veamos. Si aceptamos las intuiciones de Ivonne Guevara, estamos frente a una propuesta de la cual se desprenden al menos dos consecuencias interesantes. Primera, si el cristianismo es desde sus fundamentos una religión androcéntrica y patriarcal, Dios es Padre, es Rey, es quien perdona. Jesús fue varón y los textos de los dos testamentos fueron escritos por varones, por lo tanto es lógicamente imposible que el cristianismo sirva como marco de referencia teológica para justificar al ecofeminismo. Segunda, y a propósito del tema de la tierra como madre, la sociología de la religión desde Weber ha sostenido que la secularización en Occidente tiene profundas raíces judeocristianas, entre otras cosas porque desde el Antiguo Testamento se ha operado un proceso de desencantamiento y desacralización de la naturaleza. Si esto es verdad, entonces también es imprescindible alejarse de la tradición judeocristiana para volver a una religiosidad presecular. Pero digamos algo más, asumiendo aquí un talante provocador. El erudito y crítico literario norteamericano Harold Bloom sostiene que el documento J, una de las 4 fuentes que integran el Pentateuco, fue escrito por una mujer hitita. Si esto fuera cierto, sería muy difícil explicar cómo algunos textos del Génesis, muy representativos del paradigma androcéntrico patriarcal, fueron en realidad concebidos y escritos por una mujer. Sobre Altus Reid es por demás notorio que su lenguaje es deliberadamente retórico y a partir de lo que señala no veo razones para seguir apelando a la teología y al cristianismo como horizontes de sentido. Así, salvo sus acres cuestionamientos a la teología de la liberación, encuentro que sus planteamientos no aportan nada que no haya sido postulado por Simone de Beauvoir, Hélène Cixous, el psicoanálisis lacaniano, que como el desconstruccionismo derridadiano y el altuserismo no requieren de ningún referente religioso. Sobre las teologías mestizas e indias valdría la pena hacer una analogía.
Cuando se analiza lo que ocurrió en los primeros siglos de la Iglesia, el dilema que se plantea es el siguiente: ¿el cristianismo se helenizó o se cristianizó el helenismo? La primera opción supone una influencia demasiado relevante de lo griego en la configuración de la teología y la praxis cristiana. Ello, al parecer, implicó una tergiversación más bien nociva del Evangelio. La segunda plantea que los teólogos y escritores cristianos supieron valerse del marco conceptual griego para dar razón de su fe, la cual en esencia no se desfiguró. ¿Cómo debería ser entonces la relación entre el cristianismo y las diversas religiones indígenas? Una auténtica postura liberal al interior de la Iglesia progresista, y tomando como punto de partida al diálogo multicultural, tendría que dejar de lado el interés evangelizador y promover el respeto de las creencias, convicciones y prácticas religiosas de los indígenas sin intromisiones, y a partir de ahí quizá entablar un diálogo razonable en el que se promuevan acuerdos sobre una base de mínimos éticos, pero no teológicos. Para finalizar, es imprescindible recordar la insistente y lúcida postura de Mauricio Beuchot. La hermenéutica no tiene que ser arbitraria, sino mesurada. Debe guardar cierto grado de proporcionalidad con el referente, con el ser aludido. La lectura interpretativa demanda sutileza, no gratuidad, pues, cito, la hermenéutica analógica es la advertencia de que la interpretación tiene diversas maneras y grados. Es plural, permite varias interpretaciones, pero puede jerarquizarlas y además ver la proporción que alcanzan de verdad textual. Fin de la cita. Por ello hace falta que la teología se aleje del autoritarismo interpretativo, del supuesto irreductible de la verdad unívoca, pero más aún, que se aparte con prudencia de la liquidez interpretativa en la que predomina la metáfora, la disolución equivocista de significados, la manipulación semántica de categorías, la transposición forzada de contextos, la sujeción ad hoc de la escritura y de la tradición. Dice Mauricio Beuchot que en teología, cito, el intérprete ha de ser humilde, obediente, saber escuchar a Dios que habla en la escritura. Dejarse reconstruir por la palabra consiste en vaciarse de uno mismo, de las ideas e imágenes recibidas, construidas, y tratar de ser receptivo, porque la palabra de Dios nos cambia, nos hace actuar de manera diferente. No es solo interpretación, sino también transformación. Fin de la cita. En efecto, el intérprete debe asumir su encuentro con el texto, con el dato revelado, no solo como un reto que demanda una habilidad comunicativa o poética. La hermenéutica teológica no debería entenderse como un mero ejercicio de desciframiento de información, ni como una práctica para crear sentidos contextuales. El encuentro con el misterio inefable demanda humildad, prudencia, paciencia y disciplina, asombro permanente, receptividad. Y aquí encuentro en Job al ícono ejemplar del teólogo hermeneuta, pues en él prima la prudencia y el silencio, frente a la soberbia y la retórica. Cito, y Job respondió a Yahvé, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Era yo el que empañaba el designio con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al maestro Fernando Aurelio López su ponencia. Al final daremos paso a preguntas en caso de que alguien quiera intervenir, dirigidas a cada uno de los ponentes. Enseguida tenemos la presentación de la ponencia del doctor Joel Hernández Otrañez. Él estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, que antes era la ENEP Acatlán, su maestría y doctorado en Filosofía, también en nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo, titular A, definitivo en el área histórico-social, para las asignaturas de Filosofía 1 y 2 del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Naucalpan. Es profesor de la asignatura Filosofía de la Historia en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Participó en el libro editado por María Rosa Palazón, investigadora de este instituto.
y Raúl Buendía, titulado Caminos hacia la hermenéutica de la reconstrucción, con el ensayo Hermenéutica y creatividad. Y esta mañana nos presentará su ponencia titulada Tensión analógica entre lo estético y lo sagrado. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Bouchot. Bueno, inicio. El Tratado de Hermenéutica Analógica de Mauricio Bouchot se encarga de interpretar no solo textos, sino otras manifestaciones de lo cultural. Para esta filosofía, lo creado por el hombre y la naturaleza misma pueden ser interpretados. Empero, a diferencia de autores que le han antecedido, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer y Ricoeur, por mencionar filósofos de los 2 últimos siglos, Bouchot prioriza la analogía. Esta se sustenta a nivel epistemológico y ontológico. Así, el esfuerzo intelectivo y el fenómeno que lo generan parecen coincidir. Con ello, la hermenéutica analógica se arraiga y se compromete como un modo de proceder y de ser. La relación entre lo que se interpreta y la interpretación misma implica que los fenómenos, creados o no por el ser humano, tienen más de un sentido. Las cosas emanan diversos aspectos que no se agotan en una sola lectura. Incluso aquellas que tienden a ocultarse o disimularse hacen evidente la necesidad de la hermenéutica, puesto que la realidad se presenta como un empalme, disposición o yuxtaposición de sentidos, la interpretación encuentra su tarea. Hay interpretación porque el entorno no está resuelto y conlleva distintas maneras de explorarlo. De hecho, Bouchot llama sutileza a la capacidad de ir del sentido evidente al profundo. La sutileza tiene el ingenio de ver y entrever lo insinuado por el fenómeno. Leer el mundo es entenderlo como texto. El entorno se revela mediante signos que exigen ser descifrados. La textualidad de los fenómenos invita a su lectura. Avanzar en ellos es decodificarlos. Entre la identificación y la comprensión se pone a prueba la sutileza interpretativa. El hermeneuta se orienta considerando una doble condición. Lo que se interpreta es cercano porque nos interpela, pero al mismo tiempo es lejano porque no sabemos con certeza de él. Los fenómenos se resguardan en la cercanía de su presencia y en el misterio de no haberse revelado todo de sí. Sucede como en el texto escrito, los signos identificados son preámbulos de sus múltiples significados. La realidad, al igual que el texto escrito, no permite todas las interpretaciones posibles, ni claro está, se reduce a una sola de ellas. Ambos extremos cancelan esta tarea. No hay interpretación donde cualquier cosa puede decirse, y a su vez, si predomina siempre una sola perspectiva, no queda más que repetir lo estipulado. La hermenéutica analógica interpreta, conmina, orienta el camino de la proporción. Múltiples fenómenos requieren ser considerados Guardini nos señala de culto nos ubica ante lo espiritual. La distancia entre contemplar una obra artística y rendirle pleitesía a una imagen sagrada serán, según lo expuesto, instancias con fronteras precisas. Tenemos pues que en la imagen de devoción lo que prevalece son los criterios humanos, cito a Guardini. Lo que habla ahí es el hombre, ciertamente el hombre creyente, arrebatado por Dios, entregado a Dios, pero precisamente el hombre. Hasta aquí la cita.
Por el contrario, una imagen de culto estrictamente no es un artífice del ser humano, sino que, vuelvo a citar, la imagen del culto tiene autoridad, es el querigma, manifiesta que existe Dios, ordena que el hombre adore, produce atención, conmoción, liberación y posibilidad última, prodigio. Hasta aquí la cita. Tenemos que la imagen de devoción es artística y que por ende supone creatividad y talento humano, mientras que la imagen de culto es, dirá el autor aludido, una objetivación de Dios, pues la imagen de culto es sagrada. Incluso siendo una elaboración humana, conlleva un designio trascendental. Esta separación entre lo sagrado y lo artístico podría, en primera instancia, desahogar la dificultad entre contemplar y adorar. Sin embargo, esto no resulta tan claro cuando nos adentramos, por ejemplo, en un espacio sagrado. En una iglesia, una mezquita o una sinagoga podríamos cuestionar qué cautiva al creyente. Indudablemente la hipotética relación con Dios, Cristo o Alá. Pero ¿no acaso la sensibilidad que recorre los vitrales, las columnas, las cúpulas, los arcos, o bien los mosaicos, alminares o torres, alfombras, entre otras, promueve la contemplación estética? ¿Es solo el vínculo con lo divino o también la recreación entre sensaciones y sentimientos que indudablemente produce un lugar bello lo que atrapa al espectador? Alguien podría resolver la cuestión afirmando: todo ello se da a la vez, cuando estamos en un recinto de esa índole. Sin embargo, esta declaración festeja el encuentro, pero estrictamente no ahonda y resuelve el problema. La hermenéutica analógica de Mauricio Bouchot bien puede aportar lineamientos que contribuyan a entender esta correlación, que no tendría que ser ni confundida o simplemente la misma para el espectador. Comprender cómo la experiencia estética y la devoción ante lo celestial se interceptan en una obra no resulta ajeno a una interpretación analógica. Esta puede orientarnos a entrever el diálogo tensional entre los fenómenos estético y religioso, o más precisamente el religioso con características estéticas. La analogía como vertiente interpretativa mira las diferencias y conmina a entender las coincidencias. La hermenéutica analógica propone una interpretación que rehúye de la equivocidad y de la univocidad, ni el estallido de las diferencias ni la síntesis inamovible de la unidad por la unidad misma. Interpretando analógicamente, el cruce o punto de encuentro entre lo sagrado y lo estético lo sustenta el carácter simbólico. Lo sagrado y lo estético son representaciones que atañen al símbolo. Como Bouchot ha sustentado, considerando la noción de icono en Peirce, el símbolo conduce, lleva, transporta a otra cosa. Ni enmascara ni se ufana en la evidencia pura. Muestra y resguarda, pues, cito a Bouchot, si fuera impositivo, con su sola presencia nos daría su significado. Su significado se nos impondría a primera vista. Hasta aquí la cita. Por el contrario, dista de ser literal, no se agota en lo sensorial, significa en el límite de lo evidente y lo oculto porque no es inmediatez. El símbolo tiene una función vinculante, cito a Bouchot, por eso el símbolo tiene como propio el unir, no el separar, el ayudar al acceso, el propiciar el encuentro y la vinculación, la acogida, la recepción, la escucha y por ende el diálogo. Hasta aquí la cita. El símbolo es apertura para el que interpreta porque entraña diversas estratificaciones, tal como ocurre entre el arte y lo sagrado, que tienen diversas posibilidades de encuentro. Aunado a lo anterior, el símbolo implica, en palabras de Bouchot, no solo que se interprete, sino que se viva. No se trata solo de declarar en qué consiste, sino que en ello se involucra la existencia entera. Esta disposición vital es característica del que se sumerge en el arte o el que atiende a algún referente devocional. A la capacidad interpretativa y contemplativa de lo simbólico le es inherente la dimensión hermenéutica. La interpretación no viene por añadidura al símbolo, sino que lo presupone. La virtud de la hermenéutica analógica es que esta relación entre símbolo e interpretación no pretende una síntesis, por el contrario, se mantiene en la línea de tensión. Ni prevalece la univocidad ni tampoco la equivocidad. La tensión analógica parece necesaria para no confundir, pero tampoco excluir lo artístico de lo sagrado o viceversa. Pero además propicia una actitud contemplativa que, similar a la frónesis en el campo de la ética, atempera o resguarda al que se aventura. La templanza de desentrañar y comprender, es decir, de sentirse interpelado por lo que se interpreta. Así, el símbolo como entidad analógica bien puede hacer coexistentes lo estético en lo sagrado sin que necesariamente se sinteticen.
En suma, el símbolo como recinto analógico y la contemplación como sutileza interpretativa se presentan como hitos que permiten comprender que lo sagrado y lo estético habitan en un mismo fenómeno sin que se tenga que esperar por ello una síntesis. Así pues, el goce estético puede ser enriquecido por el interés religioso y a su vez el último incitado por el contacto con la belleza. Mientras que Guardini considera que es posible establecer límites claros entre la experiencia estética y la religiosa, la teoría de Bouchot propicia un diálogo tensional entre ambas. La analogía inspira una mirada más plena del contemplador o del espectador. Hacen que el creyente y el esteta coexistan en una armoniosa tensión. Gracias. Agradecemos al doctor Joel Hernández esta clarísima exposición también y, bueno, elogiamos también al doctor Bouchot, el autor de nuestra hermenéutica, la lógica, que ha dado vuelta al mundo ya. Bueno, a continuación daremos paso al doctor Víctor Hugo Méndez. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está adscrito al Centro de Estudios Clásicos de este instituto desde 1998. Es autor de muchísimos artículos, algunos libros, entre otros El modo de vida idóneo en la República de Platón, publicado en 2001 en la UNAM, Filantropía divina en la ética de Aristóteles, es pregunta, Lectura desde la hermenéutica analógica en 2002, Filosofía y política en la República en la UNAM, publicado en la UNAM en 2006, La persuasión en la utopía platónica, publicado en 2007 por la UNAM, y La diferencia sexual en los diálogos de Platón, en 2008. Su línea principal de investigación, obviamente, es Platón. Bueno, a continuación él presentará la ponencia, también entre signos de interrogación, hermenéuticas presocráticas en los diálogos de Platón. Gracias. Mauricio Bouchot se ha dedicado durante los últimos lustros a escribir una historia hermenéutica de la hermenéutica. El filósofo mexicano percibe que en la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y el mundo contemporáneo, las hermenéuticas han oscilado entre las interpretaciones unívocas, las equívocas y las analógicas. La hermenéutica de Bouchot, huelga decirlo, abreva de esta última tradición, cuyos antecedentes más remotos se encuentran en Pitágoras. Entre Pitágoras, quien acuña la voz filósofo e incorpora la analogía a la filosofía y la ciencia, y Platón, en cuyas obras se menciona explícitamente el arte de la interpretación, pueden rastrearse reflexiones sobre la interpretación procedentes de diferentes ámbitos, no solo del de la retórica, que ha sido el más explorado y sobre el que no se hablará aquí. El propósito del presente texto es ofrecer un somero recorrido por las hermenéuticas griegas prefilosóficas, presocráticas y socrática. Me parece una empresa pertinente, pues esta microhistoria de la hermenéutica en Grecia arcaica y clásica permite entender tanto las singularidades de la primera hermenéutica filosófica como el lugar de la hermenéutica griega en la historia general de esta disciplina. En primer lugar, se ilustran los orígenes remotos de la hermenéutica filosófica en Occidente, de acuerdo con la historia hermenéutica de la hermenéutica de Bouchot. El carácter híbrido de Pitágoras y su escuela, entre la filosofía emergente en su época y la religión tradicional sujeta a reformulaciones por parte de la teología natural, da el tono a las teorías de la interpretación helenas arcaicas y clásicas. A continuación, se contrastan las hermenéuticas prefilosóficas abordadas en los diálogos de Platón, la de los poetas, los órficos y la procedente de la mántica. También se alude a la hermenéutica trágica. Por último, se propone la hermenéutica socrático-platónica, se gesta a partir de las hermenéuticas prefilosóficas y presocráticas convergentes en la Atena de Sócrates. 1. Los orígenes de la hermenéutica filosófica en Occidente. Mauricio Bouchot caracteriza la hermenéutica en términos de, cito, la disciplina que versa sobre la interpretación de textos. Digo disciplina porque puede discutirse si la hermenéutica es ciencia o arte, y yo creo que tiene algo de las dos. Fin de la cita. Bouchot entiende que la hermenéutica gravita en torno de la interpretación-comprensión de textos. Las técnicas de escritura que permitieron la creación de textos marcan el tránsito de la prehistoria a la historia. Diversas culturas en diferentes épocas y latitudes inventaron,
independientemente unas de otras, sus propias formas de escritura. Posteriormente, algunas lenguas y o sus maneras de escribir se expandieron progresivamente, ya por el comercio, como el alfabeto fenicio, ya por otros medios, incluidos los violentos, como en algunas conquistas militares. Como es natural, la creación de textos precede naturalmente a la disciplina que los interpreta. La hermenéutica, por ende, aparece tardíamente en la historia si se le compara con géneros literarios primordiales, como la epopeya, pero no surge excesivamente tarde. Desde los orígenes mismos de la filosofía occidental se registra cierta hermenéutica filosófica. La interpretación de símbolos, la analogía y la palabra filósofo aparecen en la literatura en el siglo VI antes de nuestra era. Beuchot se propone redactar una historia hermenéutica de la hermenéutica. El padre de la hermenéutica analógica hace hincapié en que la filosofía arcaica y clásica se encuentran antecedentes bien definidos de la hermenéutica y de la analogía. Tales de Mileto es señalado como el primer filósofo en el libro Alfa de la Metafísica de Aristóteles. Sin escatimarle ningún mérito a la escuela milesia, la palabra filósofo aparece en la literatura occidental en el fragmento 35 de Heráclito. El consenso contemporáneo reivindica para Pitágoras el haber acuñado dicho término. Pitágoras es el primer filósofo que reconoció lo específico de su actividad. Se debate si Pitágoras escribió algo o si es el primero, temporal y jerárquicamente, de los filósofos ágrafos. Sea como fuere, sus biógrafos transmiten diversas noticias que lo aproximan a la interpretación de señales procedentes de las divinidades y, por ende, a lo que sería una primera hermenéutica filosófica. Heraclides Póntico, según noticia transmitida por Diógenes Laercio, consideraba que Tálides fue hijo nada menos que de Hermes, el mensajero o intérprete por antonomasia. El alma de Tálides terminó siendo Pitágoras, después de reencarnar varias veces. Jámblico rescata la tradición de acuerdo con la cual Pitágoras era hijo de Apolo. Porfirio señala explícitamente que Pitágoras era experto en símbolos y señales procedentes de las divinidades. Pitágoras fue discípulo de la sacerdotisa délfica Temistoclea, de sacerdotes egipcios de Menfis y Diospolis, de los magos y de Zoroastro. Una característica de la escuela pitagórica es su proximidad a sacerdotes y sacerdotisas de diferentes religiones. En los pitagóricos se registra una hibridación entre filosofía, ciencia y religión. La interpretación de signos y símbolos suscita el interés de diversas comunidades. Géneros literarios que preceden y coexisten con la filosofía presocrática y socrática se ocuparon del tema de la interpretación, y como no puede ser de otra manera para una cultura politeísta como lo fue la griega, este tópico floreció en un universo conceptual que organizaba jerárquicamente el mundo, como señala Píndaro, en dioses, héroes y humanos. 2. Las hermenéuticas prefilosóficas en la historia de la hermenéutica. En su historia de la hermenéutica, Maurizio Ferraris, apoyándose en los trabajos especializados de Kerenyi, localiza la hermenéutica en algunos pasajes de los diálogos. Por una parte, el diálogo platónico sobre la poesía. Ahí Sócrates y el Rapsóda Ión arriban a una conclusión de que, cito a Platón, los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses, cada uno poseído por aquel que lo posee. Fin de la cita. La interpretación, según lo expuesto por el Sócrates que protagoniza este diálogo, es asunto del poeta y del Rapsóda. Por otra parte, en el banquete, Teótima instruye al filósofo ágrafo sobre algunas de las diversas funciones desempeñadas en el cosmos por los demonios. Entre estas está la interpretación. La tesis histórica de Kerenyi y Ferrari sobre la hermenéutica en el banquete solo puede ser considerada acertada. Sin embargo, quizás sería conveniente incorporar lo que se ha reconocido como cierta hermenéutica de ascendencia órfica en el Cratilo de Platón. 3. La hermenéutica órfica en el Cratilo de Platón. Platón es uno de los principales autores del siglo IV a.C. que brinda información sobre los movimientos intelectuales limítrofes entre religión y filosofía, pitagorismo y orfismo. Ha sido un lugar común atribuir a influencias órfico-pitagóricas algunas de las teorías más representativas de Platón: dualismo psicosomático, inmortalidad del alma, metempsicosis y culto a la memoria. Sin embargo, Platón no se identifica plenamente con ninguno de estos movimientos, sino que retoma parcialmente los elementos doctrinales que considera adecuados. Esta recuperación selectiva ha sido denominada, a partir de Die, transposición. Filólogos y filósofos han hecho suya tal categoría. En lo relativo a la hermenéutica, Ricoeur la incorpora plenamente a su entramado conceptual y habla de la transposición platónica del mito órfico. El descubrimiento del papiro de Derbeni en 1962 ha desencadenado un verdadero terremoto en los estudios clásicos que no ha dejado de simbrar a la filosofía, y el epicentro de
aquí, encuentran ya una hermenéutica socrática. Más allá de los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas del siglo pasado y del aluvión de interpretaciones que generaron en el mismo Cratilo, se ofrece uno de los símbolos secundarios de su simbólica del mal. Puede afirmarse que la hermenéutica de los últimos siglos ha hecho de la tragedia uno de sus temas privilegiados, pero es igualmente cierto, como se intentará mostrar, que en la gran tragedia ateniense ya se reflexiona sobre la interpretación como una de las artes. La tragedia por antonomasia es la que floreció con Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Dónde se encuentra el, comillas, nudo trágico, fin de las comillas? En la percepción de Riquer, quien se apoya parcialmente en el análisis realizado por Aristóteles, en su poética, cito a Riquer, lo trágico propiamente dicho solo aparece cuando el tema de la predestinación al mal, por llamarlo por su nombre, viene a chocar contra el tema de la grandeza heroica, para que nazca la emoción trágica por excelencia. Es preciso que el destino experimente primero la resistencia de la libertad, que rebota en cierto modo en la dureza del héroe y que por último lo aplaste. La tragedia nació de la exaltación hasta el punto de la ruptura de una doble problemática, la problemática del dios malvado y la del héroe. El Zeus del Prometeo encadenado y Prometeo mismo son los dos polos de esta teología y de esta antropología trágicas. Con la figura de Zeus se termina el movimiento que tiene a incorporar el satanismo difuso de los daimones a la figura suprema de lo divino. Con él, por consiguiente, se lleva hasta el extremo la problemática del dios malvado, unidad indivisa de lo divino y lo satánico. Todas las figuras de la teología trágica convergen hacia esta figura de un Zeus malvado. Fin de la cita de Riquer. En Prometeo encadenado, Esquilo atribuye al titán filantrópico la donación de las artes a los seres humanos. Gracias a estas es que aquellos lograron sobrevivir en un mundo hostil. Hermes mismo se declara el primer Trujamán y transmitió el arte de la interpretación a sus protegidos. La hermenéutica en la tragedia, haciendo eco a la cultura imperante en la Atenas clásica, es la mántica. El Prometeo encadenado concuerda con la tesis expuesta por la sacerdotisa de Mantinea con respecto al tándem mántica-hermenéutica. Esquilo y Diótima concuerdan en que el imaginario social de su tiempo, el adivino, Mantis, es el intérprete por antonomasia. La hermenéutica prefilosófica, constatada en los diálogos de Platón, procede de diferentes maneras. Poetas, sacerdotes y onomatólogos se abocan desde diferentes perspectivas al estudio y manipulación del lenguaje, a la interpretación. Buena parte de esta hermenéutica prefilosófica solo adquiere sentido si se enmarca en la religión de la época que la vio surgir e inequívocamente apunta a Hermes, en mayor o menor medida, como también puede observarse en la apropiación que se hace de este dios mensajero en los diálogos de Platón. La hermenéutica socrática platónica. Platón y Jenofonte coinciden en la deferencia de Sócrates a su demonio. Sin embargo, mientras que aquel señala que esta entidad sobrenatural se oponía a las decisiones equivocadas de su protegido, este relata que el demonio le sugiere a Sócrates aquello que debe hacer. En la Apología, escrita por Platón, Sócrates afirma que no estima que su condena pueda ser considerada un mal en virtud de que su demonio no se le opuso en ningún momento a lo que dijo durante el proceso judicial. El demonio de Sócrates le permite a este filósofo reivindicar para sí el ser un mantis de una categoría especial. A diferencia de los poetas, cuya interpretación de los dioses depende de un estado de entusiasmo o posesión divina, en el mismo guión se propone el modelo de Teoclimeneo. Citando pasajes de Homero, Sócrates le señala a Ión que, cito, estas y otras semejantes, diré, son las que corresponden al adivino examinar y juzgar. Fin de la cita. Entonces este no es un mantis simplemente inspirado, sino es alguien que examina y juzga. Es otro tipo de intérprete, como más filosófico. A partir del modelo mixto de Teoclimeneo, que oscila entre el adivino inspirado por la divinidad, inconsciente de lo que ésta comunica a través de él, y el filósofo presocrático, que voy a explicar el principio de las cosas, emerge la madre de la hermenéutica filosófica, Diótima. Sócrates, discípulo de Diótima, heredero indirecto de la tradición de Teoclimeneo,
deriva la primera versión de la hermenéutica filosófica a partir de elementos fundamentales de la religión politeísta griega, entre los que destacan la adivinación y la creencia en la existencia de demonios que involucran de diferentes maneras en los humanos. Aunque la idea de la hermenéutica es parte de la mántica, haya sido barruntada por los trágicos antes que por Platón, como ya se señaló, la hermenéutica de Sócrates es racional y pretende ofrecer explicaciones. Aunque se ha enfatizado acertadamente la cercanía de la hermenéutica griega a la retórica, la mántica, que era considerada un arte, parte fundamental de la religión griega, también contribuyó a la consolidación de la hermenéutica filosófica en los diálogos de Platón, como queda claro en el Político. La hermenéutica en el Político. El Político es la parte intermedia y aparentemente final de una trilogía inconclusa que pretende pergeñar los perfiles del sofista, el político y el filósofo. El tema de la técne o arte nunca es abandonado por el autor de los diálogos y aquí vuelve a relucir. En esta obra Sócrates cede su rol preeminente a un extranjero cuyo interés gravita precisamente en el carácter de ciencia directora de la política y en su análisis se aboca al estudio de otras artes en algún momento relacionadas. El extranjero retoma tópicos ya anticipados por Diótima en el banquete, aunque ofrece su propia versión de ellos. El hermeneuta es una clase de mantis, o adivino. Aunque los hermeneutas poseen adarmes del saber de la mántica, no dejan por ello de ser servidores. El hermeneuta es un diácono dentro de la religión politeísta griega y sus labores forman parte de un arte auxiliar. La hermenéutica es un arte subordinado a las artes directivas, sin embargo, no deja de ser una técne y en tal sentido no resulta completamente inútil para la filosofía clásica. A manera de conclusión, la transposición socrático-platónica de la hermenéutica preexistente. La historia hermenéutica de la hermenéutica propuesta por Mauricio Beuchot enfatiza la importancia de los contextos culturales en los que surge el arte de la interpretación. Beuchot reconoce el carácter híbrido del péndulo de Pitágoras, que oscila entre la ciencia, la filosofía y la religión. El contexto en el que aparecen los vocablos filósofo y hermenéutica es el de una religión politeísta cuestionada por teologías naturales procedentes de filósofos que encuentran insatisfactoria la teología homérico-hesiódica y la labor de los rápsodas que los interpretan. Pitagóricos y órficos encabezan teorías que han sido consideradas hermenéutica presocrática. La hermenéutica trágica constituye otra reflexión convergente. Una aportación nada desdeñable de la historia hermenéutica de la hermenéutica radica en su incorporación de la hermenéutica presocrática. Beuchot acierta en la Diana cuando inicia su recorrido conceptual a partir de Pitágoras. En cuanto a Platón, es verdad que éste rechaza la interpretación practicada por los poetas y los rápsodas en virtud de que depende del entusiasmo, del estar poseídos por una divinidad. La mántica hermenéutica que se encuentra en la tragedia clásica tampoco satisface plenamente a Platón, pero una idea semejante aparece en los misterios transmitidos por Diótima de Mantinea a su discípulo en el banquete. El Sócrates platónico no acepta íntegramente las hermenéuticas prefilosóficas y presocráticas, pero tampoco las descarta del todo y las encuentra fecundas. ¿Cómo se resuelve este dilema? Empleando el instrumental de hermeneutas, como Riquet y Beuchot, en particular la historia hermenéutica de la hermenéutica de este y la transposición de aquel. Platón no esconde las influencias de los órficos y los pitagóricos en su propia obra, y el complejo método de Sócrates es una labor hermenéutica en el sentido de que se origina en la interpretación de una consulta al oráculo de Delfos y a órdenes directas dictadas a Sócrates por un demonio personal. Pero la hermenéutica socrática es racional y técnica, en tanto que sigue el modelo de Teoclimeneo antes que el del Rápsoda Ión. Una característica peculiar de la hermenéutica que aparece en los diálogos de Platón radica en que para este filósofo la disciplina de la interpretación es un arte secundario. Sucintamente, la hermenéutica filosófica, cuyos antecedentes se remontan a Pitágoras, se consolida en los diálogos de Platón a partir de la transposición de las hermenéuticas prefilosóficas y presocráticas. Y una historia hermenéutica de la hermenéutica exige la comprensión de los contextos culturales que la alumbran. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Hugo Méndez. Bueno, y nos falta escuchar un ponente. Él es Iván Kopilov. Iván Alexandrovich Kopilov nació en Moscú. Se graduó como historiador y filólogo clásico en la Universidad Nacional Rusa de las Humanidades, la Russian State University for the Humanities, en el 2003.
Desde el 2004 hasta el 2015 trabajó en la misma universidad impartiendo cursos sobre la historia antigua, Oriente Antiguo, Grecia y Roma, lengua y literatura latina y otras asignaturas. Sus intereses se refieren a la historia de las religiones, sobre todo las heterodoxas cristianas, desde la antigüedad hasta la época moderna. En el 2015 ingresó al doctorado en Letras Mexicanas de la UNAM con el tema de la tesis El mito histórico del arrianismo y los antitrinitarios y su expresión en la vida religiosa de Nueva España. Y es investigador del Seminario de Hermenéutica de este instituto. En esta ocasión, su trabajo se titula La hermenéutica positivista en el pensamiento histórico mexicano y europeo, colindancias metodológicas. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Mauricio Beuchot y a los colaboradores del Seminario de Hermenéutica por haberme otorgado la oportunidad de participar en este coloquio. En esta ocasión les presento un opúsculo muy sencillo, una suerte de homenaje a unos historiadores positivistas cuyo trabajo me está siendo de gran utilidad para mi tesis doctoral. Material imprescindible para mí de Alfonso Toro, cuyo manejo de las fuentes son un ejemplo de pulcritud y, digamos así, de acribía, que bien vale revisar, porque no habrá pérdida. Procedo a mi lectura. La segunda mitad del siglo XIX, no solo en Europa, sino también en América, fue marcada por la marcha triunfante del positivismo, que no solo dominó el pensamiento filosófico, sino también ocupó el primer puesto en el discurso político ideológico. En México, la filosofía positivista se convirtió en la ideología del presidente Porfirio Díaz y llegó a apoyar su régimen. El doctor Mauricio Beuchot, en su tratado de hermenéutica analógica, caracteriza el positivismo como un modelo de la hermenéutica univocista, según la cual existe solo una interpretación válida, producto del reduccionismo científico de cualquier texto, acción y evento, y por eso, cito, tenía que ser completamente unívoca, con un significado único y sin dejar ningún lugar a la ambigüedad. Cierro la cita. Pero con todo esto debemos admitir que la doctrina positivista, empeñada en inventar un modelo indiscutible de interpretación, intentó unificar la terminología de las ciencias exactas y de las humanidades, favoreció el desarrollo de muchas disciplinas científicas y al mismo tiempo contribuyó al surgimiento de algunas corrientes filosóficas que atacaron al positivismo, aunque crecieron en su seno. La misma concepción del positivismo debe mucho al intenso desarrollo de las ciencias naturales, sobre todo de la física, la química, la astronomía y la medicina, que cambiaron profundamente la mentalidad en el siglo XIX. No podemos imaginarnos el desarrollo de las humanidades, que Dilthey denominó como ciencias del espíritu, sin tomar en cuenta la influencia de las ciencias naturales. Para Gadamer, la conciencia lógica de las ciencias del espíritu depende completamente de las ciencias naturales. La idea del progreso resultó dominante para la mayoría de los intelectuales de ese tiempo. Según Augusto Comte, la sociedad debe pasar por 3 estadios en su desarrollo. El positivo o científico tiene que sustituir el estado metafísico que sigue al estado teológico. El desarrollo de la sociedad se percibe como la evolución del espíritu humano o de su conciencia tanto en lo individual como en lo colectivo, pero se basa exclusivamente en el progreso de las ciencias naturales. Por analogía, se buscó la aplicación científica en el terreno de las humanidades. Los positivistas propusieron la aplicación de los métodos de las ciencias físico-matemáticas a la historia, con lo que la narración de hechos se convirtió en la, como dice el doctor Álvaro Matute, cito, en la explicación de los hechos históricos sociales, que se caracterizaba por ser causalista, mecanicista y determinista, fin de la cita. El ejemplo más significativo de ese paradigma era el trabajo del historiador francés Hipólito Taine, que propuso el sistema del determinismo riguroso en que cualquier hecho histórico está condicionado por el ambiente físico.
Así que resulta claro que el positivismo fue el paradigma para la creación de principios de la historia científica, entre comillas, que se practicó durante el tiempo que éste estuvo vigente. Con todo ello, las investigaciones históricas nunca hallaron en los principios positivistas, resultaban estrechos, sean de Comte, de Mill o de Bockle, todas las posibilidades de interpretación de las fuentes primarias, por lo que se sirvieron de la psicología y de la lingüística. Por eso no parece casual que las bases del estudio de las fuentes, lo que se llama Quellenkunde en la historiografía alemana, hayan sido fundadas por los psicolingüistas franceses Charles-Victor Langlois y Charles Seigneur-Bosse, cuya influencia en la historiografía mexicana es indudable. Basta recordar, por ejemplo, el ejemplo de Alfonso Toro Castro, al cual voy a mencionar más tarde. Langlois y Seigneur-Bosse hablan de 3 etapas en la construcción del discurso histórico. La primera es la recolección de la información preliminar, es decir, la búsqueda y selección de los documentos que el historiador juzgue pertinentes, lo que se llama la heurística. Todas las disciplinas auxiliares, es decir, la paleografía, la numismática, la epigrafía, la diplomática, etc., se aplican en esta etapa del trabajo, la preparación técnica. Los autores de la introducción a los estudios históricos apreciaban mucho la enseñanza de esas disciplinas, no solo para los archivistas y bibliotecarios, sino para los historiadores también. El ejemplo a seguir era la famosa École de Chartres, que formó prominentes investigadores que han publicado fuentes nuevas producto de sus cursos de filología romance, paleografía, arqueología y derecho romano y medieval. Gracias a esta corriente positivista aparecieron muchos manuales de paleografía, epigrafía y diplomática. La segunda etapa del conocimiento histórico, la del proceso hermenéutico por excelencia, se determinaba como el proceso analítico. Este término abarcaba tanto la crítica preliminar de la fuente, en lo que se refiere a su procedencia, a su autor, como la crítica interior, en que se entiende su interpretación y definición de su autenticidad. Es necesario subrayar que los positivistas percibían la crítica de una fuente como una fase preliminar en la actividad de un investigador. El análisis de la fuente en el marco de este enfoque termina con el examen detallado de todos los datos contenidos en ella, con el descarte de datos falsos y dudosos. Pero con tanto examen pormenorizado, el documento no se aprecia en su integridad porque caracteriza solo la fase preliminar necesaria y suficiente para un estudio posterior y más complicado que en el manual de Langlois y Seigneur-Bosse se llama síntesis o proceso sintético. En el marco de esta fase, que es la fase superior, los hechos separados se sistematizan en la escritura del texto histórico desde las fórmulas básicas propuestas por estos teóricos. Con los principios del análisis y síntesis históricos propuestos por Langlois y Seigneur-Bosse, resulta posible plantear la cuestión acerca de la objetividad de la interpretación histórica, consecuencia del minucioso trabajo de un historiador. En este sentido, me parece más significativo el ejemplo de Paul Vinogradov, eminente medievalista ruso e inglés. Según él, la tarea de la interpretación consiste en la reconstrucción de los hechos históricos en su nexo orgánico. Las exigencias principales, según Vinogradov, son la necesidad de basarse en los textos y no hacer pasar las suposiciones por los hechos, y la obligación de tratar los hechos imparcialmente y no insertar en la investigación las predisposiciones del carácter político o patriótico. El interés hacia las cuestiones metodológicas de historia y sus amplios horizontes permitieron a Vinogradov superar las limitaciones del positivismo. Eso se reflejó en su crítica de los enfoques de Fustel de Coulanges, muy estrechos y rígidos en su ortodoxia positivista.
Vinogradov demostró la importancia del enfoque dialéctico en el trabajo con las fuentes por una simple razón que, cito, no es posible restringirse con el sentido estrecho que llevan los testimonios que ocasionalmente llegaron a nuestros días, porque aquellos testimonios son fragmentarios y no siempre dicen lo que nos interesa y que verdaderamente nos importa. Así que tenemos que buscar un sentido oculto en dichos testimonios para permitir una más amplia interpretación. Por eso, si se trata de esa transposición analítica, no podemos pasar sin construcciones lógicas y desarrollo dialéctico de las posiciones, contraposiciones y conformidades. Cierro la cita y aquí podemos ver que se abre el camino para una sutileza de la interpretación. No saliendo de los límites del paradigma positivista en lo que se refiere a la importancia de un sujeto en el proceso del conocimiento, Vinogradov reconoció el papel dirigente de la síntesis en la investigación historiográfica, pensando que la síntesis y la objetividad son compatibles. Cito, según el proverbio, la naturaleza, después de haber sido expulsada por la puerta, regresa por la ventana. El principio de la síntesis, contra la cual se ha tomado muchas medidas de precaución, penetra en todo el trabajo del autor y somete el análisis no solo en el trabajo final, sino también en el preliminar. Hasta aquí la cita. Así que resulta evidente que Vinogradov expuso algunas posiciones que luego llegaron a ser definitivas en la argumentación de los críticos del positivismo. En este contexto se formaron los intereses científicos, la metodología y el credo histórico de los primeros historiadores en México, autodidactas en su formación que vivieron en los finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Los intereses principales se concentraron en el problema de la enseñanza de la historia para la formación de una conciencia nacional, en el contexto de la reconstrucción nacional, es decir, después de los hechos consumados durante la Guerra de 47 o la intervención francesa, por ejemplo. Pero esos intereses aplicados incitaban a elaborar nuevas estrategias para la enseñanza de la historia como disciplina o conjunto de disciplinas, para comprender e interpretar las fuentes históricas en todos sus aspectos. Entre los trabajos metodológicos de entonces destaca el artículo El concepto científico de la historia, donde Ricardo García Granados propuso las reglas básicas de la hermenéutica positivista para las ciencias históricas y formuló las limitaciones del enfoque positivista. García Granados criticó las principales doctrinas deterministas emanadas del positivismo y del darwinismo social, sobre todo él rechazó el determinismo biológico, pero además acepta el evolucionismo y el determinismo no biológico, sino el geográfico, que como se sabe eran las doctrinas expuestas por Hipólito Taine y Henry Thomas Buckle. Así que vemos un ejemplo de elaborar los principios del positivismo, criticar sus extremos deterministas y cientificistas sin abandonar el positivismo mismo. En este contexto se formaban las directrices generales que recibieron los historiadores mexicanos, tanto los positivistas como los que los criticaron. Entre los últimos destacan, por ejemplo, Antonio Caso y José Vasconcelos. Vuelvo a mencionar la figura de Alfonso Toro, cuya herencia como historiador y metodólogo sigue siendo casi desconocida. El significado de su quehacer fue importante para el desarrollo de la ciencia histórica en México. Cabe señalar que los trabajos de Alfonso Toro sobre personajes históricos como la familia Carvajal son fundamentales para el conocimiento sobre el papel de la Inquisición en México, influyeron en algunas obras de Julio Jiménez Rueda, por ejemplo, sobre todo en sus obras Herejías y supersticiones en la Nueva España y Vidas reales que parecen imaginarias. Alfonso Toro, que nació en Zacatecas y se formó como abogado, era autodidacta en sus estudios históricos. Su primer trabajo como historiador fue la biografía de Agustín Rivera San Román, publicada en 1919. Al mismo tiempo, ingresó como profesor a la Escuela Nacional Preparatoria.
La mayoría de sus trabajos, como por ejemplo La Iglesia y el Estado en México, que apareció en 1927, fueron marcados por el discurso anticlerical promovido por el gobierno de Plutarco Elías Calles. En esas circunstancias se revelaron tanto las ventajas como las insuficiencias y vicios de la hermenéutica positivista en la historia. Alfonso Toro, que heredó mucho del positivismo en la historiografía, no formó parte de la corriente positivista ortodoxa, aunque reconoció en ella una valiosa herramienta para el trabajo inicial de un historiador, porque utilizó diferentes métodos para establecer la fidelidad del dato histórico. Los métodos de investigación propuestos, desarrollados y fundados por Langlois y Signoboz ejercieron influencia notable en Alfonso Toro como teórico y como historiador. Además, se nota que el plan de la civilización en México, una de las obras más notables de Toro, tiene una gran similitud con la escritura del compendio de historia de Charles Signoboz. Para entender la aportación de Toro a la hermenéutica histórica, tenemos que acudir a su discurso Métodos de Investigación Histórica, pronunciado en Zacatecas en el año 1913, en el que propone el nuevo arte de historiar con la utilización de casi todas las herramientas y hallazgos, tanto de la hermenéutica positivista como de las corrientes contrapuestas. Toro señala la importancia de tener en cuenta el ámbito geográfico, el medio en que tal pueblo se desarrolló, y hasta recoger los datos que la geología y prehistoria nos proporcionen. Alfonso Toro insistió en la necesidad de estudiar la historia económica, que nos evoca las mismas directrices de los historiadores de aquella época. Destaca la riqueza minera de México y el Perú, que atraía la atención de los conquistadores. Por ejemplo, uno de sus contemporáneos, Eugenio Tarle, quien explicó el interés de sus contemporáneos por la historia económica, notó en 1903 que aquí se juntaron las exigencias de la realidad corriente y del estado actual de los conocimientos científicos. Es que a partir de los años 50-60 del siglo XIX, mayormente bajo la influencia de Comte, en las ciencias sociales maduró la tendencia de transformar la historia, que antes se percibía como el conjunto simple de los hechos y acontecimientos, en una ciencia igual a las ciencias exactas, deducir la serie de las leyes cuya normalidad hubiera sido justificada por todos los hechos históricos disponibles. Y aquí resulta que la historiografía carece del estudio serio de la economía. Mientras tanto, según Tarle, sin adquirir el conocimiento de esa historia, el historiador es inútil como investigador y lo seguirá siendo. La necesidad de incluir la historia económica en los estudios históricos fue uno de los aspectos en el proceso de conocer la realidad histórica en todas sus manifestaciones. A pesar del univocismo de la hermenéutica positivista, podemos decir al mismo tiempo que en las propias directrices gnoseológicas del positivismo se inculca implícitamente el enfoque pluralista, es decir, ya más equivocista y menos univocista. El enfoque positivista, basado en los estudios pormenorizados de los factores distintos, tiene el objetivo de lograr una concepción integradora y multifacética del proceso histórico como de un fenómeno estable. En lo que toca al concepto del progreso, meta del positivismo, Toro más bien habla de la evolución o de proceso evolutivo, pero no de progreso como tal. Atenúa el concepto kantiano del progreso, según el cual el desarrollo de la sociedad humana se percibía como el proceso continuo y sin interrupciones, y delimita la evolución como un proceso multifacético que combine muchos factores. En este sentido, las posiciones de Toro están en sintonía con las de
Vinogradov, que puso mucha atención al delimitar la idea del progreso como la ley más significativa del proceso histórico. Según él, la idea de la ley y la idea del desarrollo son definitivas para el conocimiento histórico. La historia no es una cohesión arbitraria de los hechos heterogéneos, sino la manifestación de una necesidad interna. El progreso es inseparable del proceso histórico como tal, que es un movimiento evolutivo y al mismo tiempo progresivo. Las fuerzas motrices del progreso del proceso histórico convirtieron al hombre prehistórico en hombre salvaje, al hombre salvaje en bárbaro, al bárbaro en ciudadano, y hoy en día las mismas fuerzas siguen funcionando para transformar al hombre y seguir organizando la cultura humana. No sabemos si Toro leyó algunas obras de Vinogradov, entonces en circulación en Europa y en los Estados Unidos. De todos modos, la colindancia metodológica en el proceso historiográfico es evidente y puede marcar unos hallazgos en la hermenéutica que resultaron comunes para Rusia, Europa y México. Lo más importante para nosotros son las orientaciones que Toro planteaba para interpretar la fuente desde el punto de vista crítico. Según Toro, debe haber dos requisitos para fundar la veracidad de un hecho: que el testimonio sea auténtico y que sea comprobable. Se debe tomar en cuenta el carácter principal o secundario de la fuente. Un ejemplo es la traducción multigradual de las obras de Aristóteles, conocidas en Europa medieval mediante las traducciones árabes. Las peculiaridades del estilo de lengua, las interpolaciones y mutilaciones posibles de los copistas que habrían podido ejercer influencia no solo en características técnicas de un manuscrito, sino también en la alteración mental cuando un texto antiguo se adapta y se acomoda a las creencias religiosas de los siglos posteriores. El segundo requisito para delimitar las perspectivas de la interpretación de un texto es que sea comprobable. Y para esto es preciso conocer los medios de información de que se valió el testigo. Como dice Toro, si fue testigo presencial o autor de segunda mano, la excelencia de su memoria y de su juicio, su franqueza o hipocresía, el interés personal que pueda tener en desfigurar los hechos, su carácter, veracidad y posición social. Por lo que se ve que el papel del historiador es en gran manera semejante al de un juez encargado de examinar un testigo cualquiera. Como dijo Toro, aquí cierro la cita. Así vemos la influencia directa de la metodología de Langlois y Signon-Bosse, según la cual el historiador debe tener presentes todos los factores para llevar a cabo su interpretación. Y esos factores deben ser no solo naturales, sino también tener algo que ver con la mentalidad humana. Así se rebasan los límites de un positivismo puro, lo que abre el camino para otros modos de interpretación, sobre todo fenomenológica y neocantiana. Lamentablemente, Toro no habla del enfoque psicológico con muchos detalles, pero nosotros podemos revelar el efecto de este enfoque en su obra La familia Carvajal, publicada en 1944, donde queda claro que el conocimiento histórico tiene que apoyarse en el análisis psicológico que revela los hechos y las acciones del sujeto histórico. Para concluir, señalo que a pesar de la rigurosa crítica de los enfoques positivistas, los métodos de interpretación positivista siguieron vigentes por mucho tiempo. La metodología positivista de la historia se apoyaba en la teoría de los factores equitativos que estaban en las relaciones mutuas. Hay una ley distinta que reúne los hechos históricos en los nexos casuales. Esos nexos forman un proceso histórico único que determina el desarrollo normal y la evolución conforme a la ley. Para el paradigma positivista son características: 1. La postulación de un conocimiento científico integrador. 2. La tendencia de actualizar, digamos así, la historia hasta el grado de las ciencias naturales por realización de las normas convenientes para aquellas ciencias. Así se aplica el método de analogía, quiero subrayar. Y 3, el
reconocimiento del papel dirigente del progreso en la historia de la humanidad. La crisis del positivismo no demandaba el rechazo de las ideas positivistas, sino exigía su incorporación conforme a la realidad de la nueva época. Y unas dos palabras para terminar. Con este Heterodoxos, maestro López, ¿Mandé? ¿qué pasa con los heterodoxos? Se menciona un poco a Paul Tillich, pero ya hay otras teologías acerca de lo femenino, acerca de lo indígena, acerca de la tierra. Y hace apenas unas semanas Gustavo Gutiérrez decía que no podemos nosotros concebir la liberación del pobre si no lo conocemos. Quizás esta categoría de los heterodoxos sea otra categoría necesaria de liberación, me parece, digo, salvo su mejor opinión. Gadamer decía que tenemos un horizonte cultural desde el cual interpretamos, y me parece que caemos en esta limitación. Hay, que me parece, también otros usos de la imagen, no nada más los devocionales. Muchas colonias populares de la Ciudad de México, aunque no tengan una práctica devocional, utilizan el icono de la Virgen de Guadalupe para que no les pongan la basura en las esquinas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra propia matriz cultural? ¿Qué pasa con nuestra visión un tanto univocista a la hora de hacer reflexión sobre la hermenéutica analógica, ¿no? Nada más, gracias. Bueno, yo también estaré de acuerdo con muchas posturas que claramente son vistas como heterodoxas desde la perspectiva de la Iglesia institucional. Creo que son absolutamente necesarias, creo que vale la pena recuperar esos discursos. Mi postura tiene que ver más bien con algunos excesos en el tratamiento de las categorías, en el tratamiento de lo que es el centro de la interpretación, y que con aras de ser, o con el afán de ser una propuesta novedosa, lo que hace, desde mi perspectiva, es que tergiversa ese, digamos, motivo que suscita la interpretación, y entonces yo creo que deja de ser teología y se convierte en otra cosa, que puede ser interesante y puede ser valioso. A mí lo que me llama la atención es que se siguen asumiendo como teologías cristianas. Si no se asumen como teologías cristianas, quizás la equivocidad puede verse desde otra perspectiva distinta. A lo mejor ya desde un contexto, digamos, de filosofía de la religión, quizás la equivocidad ya no sea tan obvia. Pero al asumirse desde la perspectiva de la teología cristiana estas propuestas, me parece que en lugar de aportar, causan confusión. Las posturas heterodoxas como la de Gustavo Gutiérrez, en fin, y otras, en Latinoamérica y en otros ámbitos, creo que son no solamente muy rescatables, sino muy valiosas. Pero yo diría, por ejemplo, que lo que dice Gustavo Gutiérrez no es una propuesta que pudiera calificarse de equivocista. Yo diría que sí es una propuesta que reta a la práctica religiosa, a la misma institucionalidad, pero no creo que caiga en el equivocismo. Bueno, de mi parte podría contestar que mi ponencia estuvo, digamos, acotada a la discusión entre lo estético y lo religioso, lo sacro. Indudablemente el fenómeno tiene sus complejidades, sobre todo cuando una imagen está contextualizada en el ámbito social, donde quizá no necesariamente la relación con lo sagrado o con lo icónico es lo que se privilegia. Quizá ahí el debate tendría que ser entre la distinción del ícono y el ídolo, es decir, cómo obturamos, trastocamos el sentido de lo sagrado y lo reducimos también a una práctica o demasiado cotidiana o vulgar de valerse de cualquier imagen, quizá
para protegerse de que alguien tire la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece pertinente la discusión, pero creo que tendría que ver ya con otro debate respecto al ícono, el ídolo, y también estas prácticas que tratan de sacralizar la imagen, haciéndola de alguna manera operativa para el uso de lo que más le conviene a determinados grupos, ¿no? Pero hasta ahí podría contestar. Gracias. Sí, buenas tardes. Profesor Fernando. Sí. ¿Se podría pensar en un precepto teológico, la famosa frase de Simone de Beauvoir en su libro del segundo sexo, cuando dice, no se nace mujer? Eso me decía, es que no lo escuché al principio. Sí, sí. Beauvoir escribe al inicio del libro del segundo sexo una frase que es muy radical. Ella dice, no se nace mujer. Sí. Y yo le pregunto si podría ser un precepto teológico. Bueno, es interesante porque, por ejemplo, Marcela Altus-Wright, que mencioné, cuyo texto de la teología indecente es muy interesante porque muchas de sus propuestas, que se presentan a sí mismas como muy de vanguardia en relación con digamos, la categoría mujer, yo por ahí lo anoto, creo que han dejado de lado discursos que tienen que ver con el feminismo desde otras vertientes y que yo creo que son mucho más enriquecedores y mucho más fructíferas esas propuestas para discutirse, porque no están intentando acomodarse o ajustarse al esquema de la teología cristiana. En el caso de Simone de Beauvoir, me parece que no solo ella, sino otras autoras aportarían y han aportado muchísimo al terreno de la reivindicación, de la justicia, etcétera, de la mujer, que valdría la pena que estas autoras, que se dicen, digamos, como la vanguardia en la reivindicación de la mujer al interior del cristianismo, pues no las toman en cuenta. Y entonces sus discursos, me parece a mí, terminan por cojear teóricamente y por presentarse de una manera muy improvisada. Sin duda, las tesis de Simón en el segundo sexo, y por ahí mencioné a Hélène Cixous y otras más, creo que deberían ser tomadas en cuenta por estas autoras, y me parece que con un gran provecho al final, porque habría un mayor sustento para las aseveraciones que proponen, pero asumiendo siempre que es muy probable que se alejen de, no diría de la ortodoxia, porque no se trata de eso, sino de lo que significa, como dije hace rato, el dato revelado que es motivo que suscita la interpretación. Yo diría eso. No sé si Simón misma aceptaría que esa propuesta es una propuesta teológica. Yo diría que su desarrollo filosófico sería muy útil de ser retomado por la teología feminista, pero con la clara asunción de que eso puede provocar una necesidad de hacer un deslinde teórico frente al cristianismo. Yo creo que eso hablaría de honestidad intelectual y menos de una provocación. Gracias. Ahora, una pregunta adicional rápido. A mí me parece que los temas de usted mismo, Fernando, y de Joel, tiene que ver un poco con el barroco mexicano. O sea, parece que hay una ruptura en la etapa colonial, antes el barroco mexicano, que fue una cultura de la resistencia y que enfrentó de alguna forma la cultura europea también del barroco. No sé si haya una continuidad, algunos estudios que puedan esclarecer esa transición del barroco mexicano a la época colonial y a la época actual. Y una pregunta también al profesor, al doctor Víctor, relacionada con la etimología de mántica. ¿Tiene que ver mántica también con la locura como principio? Por manía. Y si también la otra etimología de filosofía, que Platón va a escribir
la filosofía, pero después de una tradición oral en los presocráticos y curiosamente filosofía no es sabiduría, es afecto o alcanzar o amor a la sabiduría. Entonces ahí también hay como un hueco, como un vacío, me parece, que es llenado pues por la cultura escrita, por los términos, por los diálogos. Bueno, sí, de hecho Platón es la culminación del tránsito de la oralidad de la escritura. En la cultura clásica este tránsito se consolida y el mismo Platón es considerado así esta consolidación, a pesar de que él mismo tiene como protagonista un filósofo ágrafo. O sea, Sócrates es un filósofo ágrafo, pero Platón es un escritor y bueno, también eso ha determinado que autores como Colli piensen que realmente la filosofía nace con Platón, no antes. O sea, que con un género literario que es el diálogo. O sea, entonces, antes de los presocráticos, de los que no tenemos tratados o textos filosóficos, pues el mismo Colli los denomina sabios. Bueno, en esta diferencia entre la sofía, la sabiduría y la filosofía, pues es algo que al mismo Pitágoras se le atribuye. Es un debate interesante porque cuando yo era estudiante, el estado de la cuestión es que la atribución a Pitágoras era inexacta, pero hay o sea, yo cito un texto de Casadesús en el 2015, que les voy a dar la referencia por si les interesa, donde el estado de la cuestión va a la historicidad de la atribución a Pitágoras del término filosofía. Entonces, esto está en el suplemento Novatelus, en el suplemento número 9 del 2015, donde un poquito, o sea, el estado de la cuestión de hace unos meses, de este autor español, pues señala la historicidad de esta atribución a Pitágoras de la diferencia entre el sabio y el filósofo. Y bueno, lo que yo señalaba es que también en esta, digamos, labor de interpretación, precisamente lo que hace Platón es romper con un poquito de una hermenéutica más religiosa para ir hacia una hermenéutica filosófica, cuando su intérprete no solamente está entusiasmado o poseído, sino que es un intérprete crítico, ¿no? Es un intérprete racional. Él aún está, digamos, dentro de las categorías de la religión politeísta, o sea, habla de demonios, habla de deidades intermediarios, pero su labor de interpretación es una labor donde se involucra lo racional. Entonces, a diferencia del Rápsoda, que simplemente repite o que entra en estado de posesión divina, el intérprete, digamos, ya más filosófico es alguien que está, digamos, dentro de la esfera del mantis del adivino, pero también es alguien que utiliza la razón. Entonces, ahí la cuestión es que en la estructura jerárquica de las artes, para Platón la hermenéutica estaría dentro de las artes auxiliares, que era un tema que le interesaba a Platón, esta cuestión de una jerarquización de las disciplinas teóricas, y simplemente estaría dentro de las artes auxiliares como la misma retórica. Bueno, gracias. Bueno, rápidamente, es que va a contestar sí. Rápidamente, sí, tendría que ver, digo, no necesariamente o exclusivamente con el barroco, sí es un poco el interés, digamos, en términos generales podría señalar que mi estudio está contextualizado en el convento agustino de Querétaro, ¿no?, del siglo XVIII, que tiene como inspiración la ciudad de Dios, y esta discusión acerca de la sensibilidad, del signo, ¿no?, si es el alma, es el cuerpo el que de alguna manera
define lo que es la belleza y cómo esta construcción inspirada también por Fray Martínez Lucio, fraile del mismo siglo, pretende eso, construir alegorizar la ciudad de Dios a través de estas imágenes, y me llevó un poco a discutir esta idea de si efectivamente el carácter meramente sensible o intelectivo es el que se pone en juego cuando estamos frente a una imagen religiosa, o esta misma puede ser vista desde una vertiente estética, ¿no? Digamos que el tema es complejo, pero sí está ubicado un poco en este contexto y entendiendo, bueno, según los expertos en la historia del arte, como cito a la doctora Marta Fernández, sí el barroco de la Nueva España crea, recrea o contribuye, y no es una mera repetición del europeo, ¿no? Buenas tardes, para Fernando. ¿Cambia el sentido con el Laudato Si del Papa Francisco respecto al ecofeminismo? La encíclica es un documento muy interesante, porque todo el tiempo está en tensión esta visión del cristianismo o del catolicismo posterior al Vaticano, que quiso ponerse en sintonía con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y que, claro, ayer decía Diana Alcalá, todo eso ha traído como consecuencia el deterioro ambiental. Por una parte, desde el Vaticano II, el catolicismo ha querido estar en sintonía con los avances de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, está esta idea de recuperar el ambiente, de tener una visión distinta, crítica, de asumir una conciencia frente al deterioro. Y a mí me parece que le cuesta trabajo, porque el peso de la tradición, por ejemplo, al principio en la encíclica alude a algunas citas bíblicas que refuerzan esta idea de apertura hacia el ambiente, de cuidado de los animales, el de los seres vivos, etcétera. Pero yo las siento un poco forzadas, como que no se dejan del todo. Sin embargo, a mí me parece una encíclica fundamental. Creo que marca un rumbo decisivo en la visión que se tiene sobre la naturaleza y el papel del hombre en ella, en el contexto del catolicismo. Yo creo que es muy valiosa, aunque creo que es apenas un primer paso. Sí, buenas tardes. Soy, para los que no vieron la mesa anterior, Luis Eduardo I de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ahora quiero comentar lo que hemos estado oyendo y resumirlo, porque hay muchas cosas importantes, como por ejemplo el profesor que se va dijo que se tendría que hacer una hermenéutica analógica de la hermenéutica analógica, y la bella Patricia Irigoyen comentó que la hermenéutica analógica ya había dado la vuelta al mundo. Ayer oímos a Jean Grondin decir muchas cosas importantes, hasta el parecido de Mauricio Beuchot, que no está ahora ya. Se acaba de ir para que no oyese lo que voy a decir, de que se parecía a Gadamer, y entonces son muchas cuestiones que nos llevarían a retomar dos cosas. Incluso me da mucho gusto haber conocido hoy a Iván Kopilok, porque ya hay algunas historias de la hermenéutica analógica. Por ejemplo, el libro de Napoleón Conde, El movimiento de la hermenéutica analógica, cosas que yo mismo he escrito, permiten avanzar hacia la historia de la hermenéutica analógica. Sin embargo, qué bueno que Mauricio se fue, porque hoy, desde el fin de semana anterior, que me encontré otro libro del que no conocía, entonces me di cuenta que Mauricio Beuchot es un problema. Y el movimiento de la hermenéutica analógica es una complicación. Tendría que desarrollar eso más a fondo, pero de aquí quiero sacar dos conclusiones
operativas. Hace rato decía que si consideramos lo que está sucediendo para dentro de 14 días, con que hay 8 mesas sobre hermenéutica analógica en el Simposio de Hermenéutica del Congreso de la Asociación Filosófica de México, es decir, hay muchísimas cosas importantes que están sucediendo. Entonces, concluyo con que ojalá con Kopylov pudiésemos avanzar en actualizar la historia de la hermenéutica analógica y avanzar, esto lo propuse en el otro coloquio de HA, avanzar ahora al primer congreso, seguramente internacional, de hermenéutica analógica. Pero no sé quién se va a lanzar a esa cuestión tan desafiante, porque si aquí hay un montón de mesas y en el coloquio de la AFM hay un montón de mesas, si convocamos un congreso nacional, tendríamos que tener 8 días de trabajo, lo cual va a estar muy complicado. Son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Silvia, sí, nuestra Silvia. Trabajan bastante bien todos y pues le crean a uno también muchísimas preguntas e ideas y todo. Solamente quería hacerle una pregunta a Iván Kopylov, porque bueno, es un poco diferente el tipo de trabajo que realizó de carácter histórico. Yo me quedé intrigada acerca de esta plausible influencia que Vinogradov pudo tener en torno a la formación de Alfonso Toro. Es decir, tradicionalmente en México pues se leía francés, pero si Vinogradov hubiese escrito también inglés o como Toro mayormente en ¿cómo inglés. pudo haber sido esa influencia? Si pudiera aclarar. Entonces, yo no sé si tengo razón o no, pero según mi entendido, Alfonso Toro, igual que sus colegas, sus contemporáneos, que eran autodidactos en sus estudios históricos, su formación era jurídica, entonces eran juristas, eran especialistas en el derecho, en la historia del derecho, en la hermenéutica del derecho, digamos así, y por eso a su alcance pudieron llegar algunos trabajos de Vinogradov, por ejemplo, la introducción al estudio del derecho, porque existían este trabajo, por ejemplo, este manual, digamos así, fue escrito en inglés por Paul Vinogradov, pero también existían las traducciones en francés y en español. Y por eso yo he citado dos pasajes de este trabajo, y por eso yo puedo nada más deducir que esos pensamientos, esos hallazgos pudieron influir al modo de pensar de Alfonso Toro, igual que de sus contemporáneos. Bueno, pues si no hay nadie más, agradecemos su presencia y su participación con preguntas a esta mesa, que ciertamente, bueno, fueron muy interesantes, muy claros, muy didácticos además, y coincido con la maestra Silvia aquí, nos despiertan muchas preguntas e inquietudes que ya después tendremos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.